vamos a abordar el debate abierto que hay con Ernesto Zedillo, que yo creo que pues está muy claro que no debió de haber abierto el pico, no debió de haber hablado Ernesto Zedillo porque no tiene nada de qué presumir. Pero la pregunta persiste, ¿por qué rompió el silencio Ernesto Zedillo después de tantos años? ¿Le preocupa el pueblo de México? Él dice que está bien preocupado por la democracia. No le preocupó cuando Felipe Calderón lanzó una guerra absurda contra el crimen. No le preocupó a Zedillo cuando Peña Nieto y los suyos se estuvieron robando lo que podían. Entonces, ¿por qué tan preocupado ahora Ernesto Zedillo? ¿Será que ya lo van a ungir como representante o vocero de la oposición? ¿Será que habrá humo blanco y que va a ser el estandarte, sobre todo ante la carencia de liderazgos? Pero bueno, vamos a ir revisando cada uno de los temas y podríamos comenzar, a ver, déjenme revisar, podríamos comenzar con esto que ha dicho Ernesto Zedillo públicamente. El expresidente de México le está pidiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que detenga la reforma judicial. Comenta que la 4T tiene la mayoría calificada, que pueden meter un transitorio en la Constitución para postergar la reforma judicial y que no haya elecciones, cuando menos en este año. Vamos a escuchar la carta a Santa Claus que le hace Ernesto Zedillo a la presidenta y a la 4T. Ahora sí que, ¿de qué sabor quiere la nieve, doctor Zedillo? Su deber. Y eso me lleva finalmente en esta parte, pues, a hacer respetuosamente un exhorto a la presidenta Sheinbaum. Ella fue electa para ser presidenta de una nación democrática. Queremos que cuando ella termine su periodo y durante su periodo realmente sea la presidenta de una nación democrática. Y en mi opinión, está en sus manos iniciar ahora la reconstrucción de la democracia. El primer paso debe ser pedirle a sus compañeros de partido y aliados en el Congreso que aprueben un artículo transitorio en la Constitución, al fin y al cabo parecen y tienen el poder para hacerlo, que detenga la marcha de la reforma judicial. No les estoy diciendo que la anulen, simplemente digan artículo transitorio, la entrada en vigor de esta reforma judicial se dilata a 2 años porque hace falta un espacio de discusión, de reflexión y de decisión sobre cuál es el mejor poder judicial para México. Y también hace falta una reforma que le dé a los mexicanos mayor seguridad, que sea más efectiva para combatir el crimen organizado y que nos dote como país de un verdadero Estado de Derecho. Ese debiera ser el primer paso. A ver, se siente demócrata Ernesto Zedillo, pero él no nos regaló la democracia. Él le vendió la transición a los Estados Unidos y de forma convenenciera optó por que ganara el Partido Acción Nacional. Bueno, así incluso lo manifiesta en sus memorias el ex candidato presidencial priista Francisco Labastida. Zedillo traicionó a Salinas, metió a la cárcel a su hermano, traicionó a Francisco Labastida, fue el coordinador de campaña de Colosio y aceptó ser el candidato presidencial, a pesar de que habían eliminado a su amigo y a su jefe. Entonces, Zedillo, primero tendríamos que decir eso, está marcado por la traición que cometió hacia los demás. Traicionó al pueblo de México, nos quitó los trenes de pasajeros, nos dejó solo los trenes de carga y se los entregó a las transnacionales como Union Pacific, para la cual después trabajó. Y no solo eso, hay que recordar el asunto del Fobaproa, pero uno de los bancos rescatados fue Banamex, le entregó más de 30,000 millones de pesos, así en el corto plazo. ¿Y qué hizo Zedillo después de que fue presidente de México? Entre otras cosas, no solo fue parte del Consejo de Administración de Union Pacific, esta empresa transnacional de trenes, sino también formó parte de
el Consejo de Administración de Banamex. Así que todo un simulador, porque hoy en día dice que está bien preocupado por la democracia y por el pueblo de México. No hubiera robado tanto Zedillo y no hubiera generado tantos daños a partir de sus decisiones, porque rescató a unos cuantos, pero claro, le pasó la deuda a millones de mexicanos y mexicanas y a varias generaciones, ¿eh? Todavía faltarán varias generaciones más para pagar ese billón de pesos que debemos del Fobaproa. Así que, de entrada, debe de ser serio, ni modo que se frene la elección solo porque él lo pida, porque además hay que recordar que cuando él hace la reforma al Poder Judicial, fue de un plumazo que pasamos de 26 ministros a 11 y no se discutió la reforma de Zedillo. Él la presentó y en 8 días fue votada a favor, porque eran los tiempos del PRI y del carro completo. Zedillo no puede presumir de ser demócrata. En su sexenio quitó a varios gobernadores de Chiapas, quitó al gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Lea, quitó al gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo, también pues estuvo a favor de que saliera del gobierno de Guerrero Rubén Figueroa, quien tenía una responsabilidad directa en el caso de Aguas Blancas. Y claro, el sexenio de Zedillo estuvo marcado por esas masacres. Aguas Blancas, Acteal, El Charco. Imagínense nada más, ese es Zedillo, el que hoy nos quiere dar lecciones de democracia. A propósito de el Poder Judicial y esta renovación, ha dicho la presidenta de México, lo importante es que el pueblo participe en esta elección judicial, que cada vez más gente conozca de los comicios que se van a llevar a cabo el 1 de junio. También le pide al INE que intensifique la promoción de este ejercicio democrático inédito. Vamos a escuchar lo que dijo hoy la presidenta. Pues depende del pueblo, depende de la gente, por quién va a votar. Lo importante es que va a votar. Por ahí hay otra cancioncita, hoy que estamos de cancioncitas. A ver si ayer me la presentaron, una cancioncita de promoción de la votación del 1 de junio. Para ponerla, lo importante es que participe la gente, que la gente participe, que se informe, que sepan los perfiles, que conozcan pues quién es quién y puedan ejercer su voto libremente. Ya estamos a 25 días. Estamos a 25 días. Ha subido mucho el conocimiento de la votación del 1 de junio. Hace como 3 meses solamente el 30% sabía y ahora está como en el 60%. Entonces todavía hay que difundir más, pero ha subido el conocimiento de que el 1 de junio hay votación. Entonces, pues vamos a seguir informando aquí en la mañanera y que el INE pues también promueva más el día de la elección y todos a participar. Bien, muchas gracias, presidenta. Gracias. Sí. Y como recordar es vivir, vamos a recordar cómo se refería el presidente López Obrador a Ernesto Zedillo, porque Zedillo, sobre todo, a partir de que venía la sucesión, a partir de que venía la elección de 2024, pisó el acelerador y se metió en la discusión pública. Se metió desde el final del sexenio de López Obrador, alertando sobre la peligrosísima reforma al Poder Judicial que implica que la ciudadanía pueda decidir. Imagínense lo que significa para ellos, porque en su visión, solo un consejo de notables debe decidirlo todo en la vida pública del país. Y por eso, en el fondo, Zedillo y compañía avalan al autoritarismo y lo buscan como un método de gobierno. Que decidan unos pocos y los demás, que se. No voy a decir groserías, pero bueno, vamos a escuchar lo que decía con sentido del humor López Obrador sobre Zedillo. Enojan, calumnian, me insultan,
pero no pasan de ahí. Traen a Zedillo, ¿no? Va a decir que ya es una dictadura México. Y es de risa. Relevo generacional. Sí, es de risa. Hacen el ridículo, pero no pasa de ahí. No llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo. Si le hicieran caso, a lo mejor, ¿no? Podría causar algún problema, una disminución en la recaudación, y eso nos afectaría. Pero no. Actúa en ese sentido de manera responsable. Que Krause diga de que ya se acabó la República y que se va a establecer una monarquía, también es de risa, ¿no? Bueno, hay que destacar que uno podría decir que el debate ya se acabó, ya lo perdió Zedillo, porque la mayoría de la gente está diciendo que no le cree, que además tiene una opinión desfavorable de ese expresidente que gobernó de 1994, incluyendo el error de diciembre, al año 2000.